¿Ustedes creen que es posible entender el cine y el arte de hoy sin siquiera saber así sea un poquito sobre la historia de los mismos? Yo particularmente no creo que se pueda y por eso he decidido hablarles un poco, solo un poco, sobre el cine vanguardista, el cine independiente y el cine experimental. Empecemos definiendo como tal que es una vanguardia. A mí me costó, o sea, yo no sabía que era una vanguardia hasta que lo investigué. Me enteré de que una vanguardia básicamente es cuando una minoría está en contra de las tradiciones o se opone a las tradiciones, costumbres o ideologías de una mayoría. Ahora, en la década de 1920, justamente cuando estaba sucediendo la Primera Guerra Mundial, cuando el ser humano estaba viviendo una industrialización, un desarrollo tecnológico y una vida moderna así súper brusca y rotunda, o sea, fue un cambio casi que de un día para otro, en el que cambió no solamente la forma de actuar y la cotidianidad, sino también la forma de interpretar y de ver el mundo. En este contexto también surgieron diferentes movimientos de vanguardias artísticas. Movimientos vanguardistas surgidos en Europa en 1920, que prácticamente lo que hacían era oponerse a lo que ya estaba impuesto, a lo tradicional, y buscaban era una innovación en torno a las artes, principalmente literatura, artes escénicas, todas las artes menos el cine, prácticamente. Porque el cine ya era como ya un paso después, era ya cuando se juntaban todas estas artes y fue como un paso siguiente, pero iniciaron como tal en la literatura y en todas estas artes. Eran 14 o más escuelas vanguardistas o movimientos vanguardistas, era que si el existencialismo, el impresionismo, el futurismo, el ultraísmo, el cubismo, el dadaísmo, muchísimas, con cada una con sus cualidades, con sus características y sus diferenciadores, pero en el cine surgieron cuatro principales, o sí, se manifestaron cuatro principales en el cine, los cuales eran el expresionismo, el surrealismo, el cubismo y el dadaísmo. Hoy les quiero explicar un poquito, detalladamente, brevemente, cada uno. Empecemos por el surrealismo. Este es uno de los más extensos y a la vez más importantes de todos los movimientos vanguardistas, pero puedo resumirlo diciendo en que el surrealismo se basa en combinar los sueños con la realidad, además de que en el cine principalmente se basa por darle un elevado nivel de subjetividad a la imagen, darle también un elevado valor simbólico a toda la composición de la imagen, una narración no lineal y principalmente en demostrar o expresar tus sueños y tu imaginación a través de la imagen. Entre los grandes exponentes están Germain Dulac, Antonin Artaud y los famosísimos Luis Buñuel y Salvador Dalí en la película Un perro andaluz, que es una de las principales de este movimiento a través del cine. Tenemos también el expresionismo como uno de los, tenemos también al expresionismo como uno de los movimientos vanguardistas dentro del cine que se caracterizó por muchas cosas, principalmente por el uso de la luz. El uso de la luz tenía hasta un valor narrativo dentro de la historia, usaba mucho contraste, tanto con la luz como con el maquillaje hacia los actores. Tenían una actuación sumamente exagerada del elenco. También solían ser temas sobrenaturales o de fantasía, bueno, le daba muchísima importancia también a las sensaciones y a las emociones por encima de todo, más que a la estética, más que a la imagen, buscaban eran proyectar emociones y sensaciones y una de sus principales películas fue Metrópolis y principalmente El gabinete del doctor Caligari. Tenemos también el cubismo. Este fue un movimiento impulsado por Pablo Picasso en el cual básicamente su elemento, su recurso principal era fragmentar en planos o en recuadros, dependiendo. Estamos hablando del cine, en planos o en recuadros, si es artes plásticas, como sea, pero básicamente era fragmentar una realidad para transformarla en otra. Y como una de las principales películas fue La bailarina mecánica de Dudley Murphy en el cine. Mientras que en el dadaísmo, movimiento que se caracterizó por darle mayor prioridad a la estética más que a la narrativa, también buscaba crear ilusiones ópticas. Entre las películas destacadas tenemos la Marcel Duchamp llamada Anemic Cinema. Todas estas vanguardias que les acabo de mencionar tienen muchísimas características en común. Por ejemplo, el tema de la innovación y del jugar con todos los elementos posibles de una creación audiovisual da pie a la experimentación, es lo principal, es la clave de todas estas vanguardias que también tiene que ver con el cine experimental o coincide también con el cine experimental, así como también podemos ver que dentro de todas estas vanguardias se tratan temas poco comerciales o poco mainstream y se tiende más bien a hacer críticas sociales, además de que se tiende a tener un público mucho más selecto y que no es para todo el mundo, tal como en el cine independiente. Y como conclusión de todos estos hechos, pues yo podría decir
que desde el descontento, desde la crítica, frente a situaciones que no nos agradan y frente a movimientos o tradiciones que no son de nuestro agrado, podemos también hacer propuestas chéveres y podemos hacer propuestas culturales, de valor, artísticas e intelectuales para la humanidad y que pueden perdurar a largo plazo, tales como todas estas vanguardias que, si bien en un principio eran minoría, eran vanguardias, eran minorías, luego con el pasar del tiempo pasaron a ser mayoría y pasaron a ser de gran valor y de gran aporte para todos nosotros. Muchas gracias, espero que les haya gustado.